El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hoy vamos a hablar sobre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amado Padre, en el nombre bendito de nuestro Salvador, te ruego, mi Señor, que abras mi entendimiento y por medio de tu Santo Espíritu me permitas hablar con todo ánimo y sabiduría tu palabra. Te lo ruego en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta parte de la armadura obviamente no es defensiva. Es la parte ofensiva. Es por medio de la cual podemos atacar. El Señor Jesucristo era diestro en ello. Utilizaba la palabra con mucha sabiduría para los engaños y las trampas que los fariseos y saduceos querían traer, y también utilizaba la palabra muy especialmente cuando Satanás trató de tentarle. Nosotros también debemos conocer con mucha sabiduría la palabra, como nos está animando la misma Escritura, que meditemos en ella de día y de noche. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Pero bueno, vamos a la enseñanza. La espada, que en este caso el soldado romano utilizaba, se conocía como gladius. También popularmente se conocía como la espada que venció al mundo. Esta era de doble filo y con punta cónica. No era muy grande, pero tampoco extremadamente corta. El soldado romano la usaba con gran habilidad y fuerza. Ahora bien, ¿cómo es que la espada del Espíritu es la palabra de Dios? Así lo señala el apóstol Pablo, ¿verdad? Para que no andemos fumando lo que no debemos, mafufiando en nuestras interpretaciones. Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, literal. Punto 1. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hebreos capítulo número 4, versículo 12 al 13, nos permite ver cómo es que la Escritura es señalada en esa misma forma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note usted que la utilidad, la importancia que Dios, a través del autor de la carta a los Hebreos, nos permite ver. Cuando usted y yo estamos predicando la palabra a una persona, en una congregación, en un público no cristiano, usted tiene que comprender que la palabra está viniendo directamente al corazón de las personas. Que así como una espada penetra profundamente al cuerpo de un contrincante, así la palabra del Señor, no precisamente para dañarle, sino para convencerle de pecado, para corregirle. Enseguida vamos a hablar de esto. Pero es la palabra.
Hoy en día me incomoda y me entristece cómo es que hay grupos cristianos, entre comillas, que se reúnen en las casas o en la misma congregación para estudiar el libro de cualquier persona. El libro que fulano de tal escribió. Ok, vamos el día de hoy a hablar lo que fulano escribió. Hermano, por favor, si usted está en una congregación de esa índole, salga corriendo de ahí. Porque es la palabra la que va a penetrar al alma, a la mente, al corazón, como en una forma metafórica. El autor lo dice, penetra hasta partir el alma. Es la palabra. Hablemos, prediquemos su palabra. Ahora bien, también la palabra, hablando en relación a la iglesia, la edifica, la bendice. Al creyente lo mejor que le puede hacer, animar, levantar su fe y su ánimo, es la palabra del Señor. Por esa razón, cuando escuchamos una predicación con la palabra que tiene la gracia del Señor para hablar a nuestras vidas, esto es de gran edificación. Mire, segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura, hablando de la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, note usted que cuando estamos predicando, enseñando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, meditando en ella, esta nos va a enseñar. Esto es el camino por el cual debemos caminar. La palabra nos va a redarguir. Esto es, nos va a mostrar cómo nos desviamos, por qué nos desviamos, y a la vez nos va a corregir. Esto es, no solamente nos va a mostrar que estamos haciendo las cosas de una manera equivocada, sino nos va a regresar al camino. Esto es corregir. Y nos va a instruir en justicia. Esto es, nos va a mostrar cómo mantenernos en el camino correcto, en la forma correcta. La palabra. 2. La palabra se convierte en una poderosa arma. ¿Sabía usted que la palabra de Dios es un arma? Sí. ¿Cuándo? Cuando la usas contra Satanás en la tentación. La mejor arma que usted puede utilizar, amado, en el momento de la tentación, desde luego, Dios con usted, el Espíritu Santo en usted, pero hable la palabra. El Señor, cuando vino la tentación, ya lo hemos visto en otra de las meditaciones, Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, cuando el enemigo vino a tentar al Señor una y otra vez, Él le dijo, escrito está. No argumentó, no trató de convencerlo, no le dijo, mi autor del libro fulano de tal, ¿verdad? El que es un guerrero, dice así. No le dijo nada de eso. Lo que le dijo fue, escrito está. Y eso es lo que rompe la cualquier lazo del cazador.
la atadura que el enemigo quiera poner sobre nuestras vidas. Mire, vamos a poner un ejemplo. Ya señalamos Mateo 4 del 1 al 11. Déjeme llevarlo al libro de Job, capítulo número 31. Si no se acuerda dónde anda Job, vaya al libro de los Salmos, que todos conocemos, y vamos a regresar un poquito. ¿Está bien? Job 31. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a notar cómo la palabra puede sernos muy útil. Vea lo que dice Job 31, del versículo 1 en adelante. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Nota cómo la palabra va a venir a nuestros corazones. Ahora, otro ejemplo, ¿cómo es un arma? Cuando la utilizamos para orar por los enfermos, por los desanimados, cuando usted está ministrando la vida de una persona, mire, está bien que ore de su corazón, está excelente, pero yo le quiero animar que juntamente con la oración de su corazón, ore conforme a la palabra. Un ejemplo, estoy orando por una persona y entonces puedo usar Mateo 8, 16 y 17. ¿Qué dice la Escritura? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces es muy importante, amado, que cuando esté usted orando por alguien, haga mención de la palabra. Utilice el texto adecuado. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Vamos a seguir adelante. Nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Bendito Salvador nuestro. Apocalipsis capítulo número 19, creo que es el mejor ejemplo de cómo la palabra es una poderosa arma contra las obras de las tinieblas. En el libro de Apocalipsis capítulo número 19, versículo 13, 14 y 15, hablando del Señor. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada, ¿lo nota? Aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos lo que dice el versículo 21 de este mismo capítulo. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gloria a Dios. Mejor ejemplo, ninguno, ¿verdad? Es real. La espada que sale de la boca del Señor es la poderosa espada del Espíritu. Y tengo una buena nueva. Usted que tiene el Espíritu Santo de Dios, por esa razón tiene que llenar su alma, su mente, su corazón, sus pensamientos de la palabra, para que ésta en el momento preciso salga de sus labios en el poder del Espíritu. Ahora bien, creo que debo de terminar. Bueno, rápido.
Por esa razón la iglesia debemos con la palabra, lo voy a mencionar, meditar en ella de día y de noche. Josué 1:8. Con la palabra debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Salmo 119, versículo 105. Damos fruto abundante cuando la palabra está en nosotros. Salmo 1, versículo 2 y 3. Y oramos con ella, creciendo, confesándola. Es maravilloso la palabra del Señor. Y termino leyendo Colosenses capítulo número 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amado Señor, gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos en este día a llenar nuestra mente y nuestro corazón de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.